Bueno, buenas tardes, doctora. Nosotros somos el equipo 8 y vamos a presentar la fisiopatología, el cuadro clínico, el tratamiento y el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2. Yo soy Ian Vega y voy a empezar con el tema de la fisiopatología. Bueno, la fisiopatología de diabetes mellitus tipo 2 o resistencia a insulina. Primero vamos a definir lo que es la resistencia a insulina, la cual es una respuesta subóptima a la insulina hacia los tejidos sensibles a la insulina, en especial hígado, músculos y tejido adiposo. Aquí están representados en las imágenes, y esto se va a asociar con obesidad, aunque claro, hay que aclarar que una persona que no tenga obesidad puede adquirir resistencia a insulina. Existen varios mecanismos que participan en las alteraciones de la señalización de la insulina y van a contribuir a la resistencia a insulina. Estos comprenden altas cantidades de antagonistas de insulina, regulación negativa de los receptores de la insulina, una menor activación o una activación anormal de sinasas posreceptor y la alteración de las proteínas transportadoras de glucosa, o GLUT. Ahora, como ya lo había comentado, la resistencia a insulina se va a asociar mucho con lo que es la obesidad, y la obesidad va a ser un contribuyente muy importante para la resistencia a la insulina y la diabetes, y va a actuar mediante diferentes mecanismos. Aquí tenemos, por medio de adipocinas, como la leptina y la adiponectina, las cuales son hormonas producidas en el tejido adiposo blanco. La obesidad causa aumento de las concentraciones séricas de la leptina, disminución de las concentraciones de adiponectina e inflamación. Estas adipocinas se van a asociar con menor síntesis de insulina y resistencia a la misma insulina. También tenemos que en la obesidad se detectan concentraciones elevadas de AGL o ácidos grasos libres y depósitos intracelulares de triglicéridos y colesterol. Estos cambios interfieren en la señalización intracelular de insulina, disminuye la respuesta tisular a insulina y altera la acción de las incretinas. De igual manera, tenemos que se van a liberar citocinas proinflamatorias, como lo son la interleucina 6 o la interleucina 10. Y bueno, estas citocinas proinflamatorias van a ser liberadas por los adipocitos intraabdominales o en células mononucleares asociadas a adipocitos. Estas citocinas van a inducir nuevamente resistencia a insulina. Y también vamos a tener que se va a alterar la fosforilación oxidativa en las mitocondrias celulares, dando una menor actividad mitocondrial estimulada por insulina y resistencia a esta misma. Ahora pasando un poquito a la actividad en el islote de Langerhans, vamos a tener antes de esto que la hiperinsulinemia compensadora va a prevenir la aparición clínica de la diabetes. Sin embargo, con el tiempo sobreviene la disfunción de las células beta que induce la deficiencia relativa de actividad de insulina. La, la disfunción de los islotes va a ser causada por una combinación de reducción de la masa de células beta y reducción de la función de estas mismas células. En diabetes mellitus 2 se va a observar también un incremento de la concentración de glucagón porque las células alfa del páncreas responden menos a la inhibición por glucosa, lo que determina un aumento en la secreción de glucagón, incrementando de esta forma la glicemia al estimular glucogénesis y glucólisis. Explicando un poquito más este esquema, vamos a tener aquí el islote de Langerhans, que va a contener a las células beta y a las células alfa. Para empezar, las células beta vamos a tener que van a liberar insulina, lo cual va a conducir a una disminución del azúcar en la sangre, mientras que las células alfa van a liberar glucagón, lo que va a producir un, un incremento de azúcar en la sangre. Y bueno, como ya lo había comentado, estas células se van a ver afectadas en diabetes mellitus 2 o en resistencia a insulina, produciendo, pues, vaya la redundancia, la deficiencia o del trabajo en estas células. Otra hormona que se encuentra disminuida en la diabetes mellitus 2 es la amilina o polipéptido amiloide de los islotes. La amilina va a aumentar los niveles de saciedad y suprime la liberación de glucagón por medio de las células alfa. Contribuye a la destrucción de las células de los islotes por depósito de polipéptido amiloide anormal o mal plegado dentro del páncreas.
y ahora los dejo con mi compañera Perla, que va a hablar sobre el cuadro clínico. Gracias, Ian. Mi nombre es Perla Guadalupe García Elías y voy a continuar con el cuadro clínico de la diabetes mellitus tipo 2. Tenemos que en esta enfermedad los síntomas más frecuentes pues van a ser los de la hiperglucemia, pero cuando la enfermedad va comenzando, es decir, cuando esta hiperglucemia es temprana, es leve, pues a menudo va a ser asintomática. Por lo tanto, el diagnóstico puede retrasarse muchos años o llegarse a él por medio de sus complicaciones o enfermedades asociadas presentadas en la clínica, e incluso puede ser descubierta por un análisis de rutina, como podría ser un examen general de orina o también una química sanguínea. Va a constituir del 90 al 95% de los casos de diabetes, y la presentación habitual de los pacientes, pues en edad suelen ser mayores de 40 años, aunque actualmente ya hay un incremento de los pacientes, por ejemplo, pediátricos, adolescentes e incluso adultos jóvenes que ya comienzan con esta sintomatología de la diabetes mellitus tipo 2. Físicamente, a esta enfermedad se le asocian personas que tienen una obesidad central o visceral, y cuando pasan mucho tiempo con esta descompensación, la enfermedad puede hacer su debut con un coma hiperosmolar no cetóxico. El coma hiperosmolar no cetónico o no cetóxico va a ser aquel coma que se instala de forma progresiva en un anciano que ya lleva varias semanas con poliuria, con una pérdida de peso importante, una disminución de la ingesta oral, y poco a poco va a llegar a tener una confusión mental, letargo y finalmente un coma. La poliuria con la polidipsia intensa van a ser síntomas relevantes, y de las manifestaciones más importantes pues va a estar la deshidratación con una piel seca, también un hundimiento de los globos oculares, y esto va a progresar hasta llegar a una fiebre que puede terminar en un shock, con tendencia a la presentación de fenómenos trombóticos, sobre todo a nivel visceral. Pasando con los síntomas, tenemos que estos van a ser consecuencia de la hiperglucemia. Cuando esta hiperglucemia es significativa, va a causar glucosuria y por tanto una diuresis osmótica. Esto es lo que va a producir la polaquiuria, poliuria y la polidipsia. La poliuria se va a relacionar con el coma hiperosmolar no cetóxico porque, pues bueno, si se aumentan las micciones y ya hay un daño a los riñones, se van a estar eliminando proteínas importantes que ayudan a controlar la presión osmótica por medio de la orina, y es entonces cuando se va a instaurar este coma. Igualmente se va a progresar a una hipotensión ortostática, es decir, que haya una baja muy brusca de la presión arterial cuando la persona se ponga de pie, y pues también a una deshidratación. La deshidratación va a llevar a la debilidad, cansancio y alteraciones del estado mental, como pueden ser somnolencia, nubilación e incluso astenia. Todos estos síntomas van a fluctuar con el aumento o la disminución de la glucemia. Estos síntomas de hiperglucemia también pueden ocasionar una pérdida de peso, náuseas y vómitos, además de una visión borrosa, y predisponer al desarrollo de infecciones bacterianas o micóticas. Es por eso que se debe preguntar si existe un prurito genital, porque se podría tratar de una vulvovaginitis candidiásica o de una balanopostitis, las cuales van a mejorar una vez que se controlen los niveles de glucosa. También pueden haber infecciones de las vías urinarias recurrentes por esto mismo. Es importante hacer énfasis en el hecho de que estos síntomas característicos de la hiperglucemia, que son la poliuria, polidipsia, pérdida de peso y polifagia, pues van a ser inconstantes y pueden variar en cada paciente, al igual que la obesidad. Si hacemos una diferencia clínica entre la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2, pues las principales manifestaciones clínicas que tendríamos son las que se pueden ver en el siguiente cuadro. Mientras que la tipo 1 se va a ver con más normalidad en la infancia y la adolescencia, pues la tipo 2 va a tener un inicio en la edad adulta, aunque como ya mencionamos, la incidencia en aumento en la infancia y la adolescencia pues ya es algo real.
Regularmente los pacientes que presentan la diabetes mellitus tipo 2 van a ser obesos en el 80%, pero pues también pueden haber personas delgadas e incluso con un índice de masa corporal pues normal. Y mientras que los pacientes que cursan con la tipo 1 van a tener un descenso progresivo en las concentraciones de insulina, los tipo 2 primero van a tener un aumento de insulina en la sangre, es decir, una hiperinsulinemia inicial. Después va a ir descendiendo normal o moderadamente. Esto por las alteraciones en la síntesis y secreción de las mismas. Y eso sería todo por mi parte. Seguimos contigo, Ok, Juanpa. muchas gracias, Perla. Soy Arredondo Ponce Juan Pablo y vamos a continuar con la clasificación internacional por parte de la ADA. Vamos a tener que la diabetes tipo 2 es debido a una pérdida progresiva de la secreción de insulina de células beta, esto con frecuencia en un contexto de la resistencia a la insulina. Esto quiere decir que primero, pues el páncreas va a tratar de producir insulina adicional para compensar esa deficiencia. Pero pues con el tiempo el páncreas no puede producir la suficiente insulina para hacer que este nivel de glucosa en la sangre pues sea de manera normal. Eh, Vamos a tener también los criterios de diagnóstico. Aquí la diabetes se puede diagnosticar en función de criterios de glucosa plasmática, o sea, ya sea la glucosa plasmática en ayunas o el valor de glucosa plasmática de 2 horas, una prueba oral de tolerancia a la glucosa o por criterios de A1C. Primero vamos a ver los criterios de A1C. Aquí tenemos que esta sirve para diagnosticar la diabetes y es muy importante reconocer que el A1C es una medida indirecta de los niveles medios de glucosa en sangre. Además, también aquí hay que tener en cuenta otros factores que pueden afectar a la glucosa en la hemoglobina. Aquí la prueba A1C va a medir los niveles de glucosa en sangre promedio durante los últimos 2 o 3 meses. Las ventajas de recibir pues este diagnóstico que es que pues no se requiere de ayunar ni de beber nada. En este caso la diabetes se va a diagnosticar con una A1C mayor o igual al 6.5%. Después tenemos a la glucosa plasmática en ayunas o FPG. Esta prueba mide los niveles de glucosa en sangre estando en ayunas. En ayunas significa no comer ni beber nada excepto agua durante al menos 8 horas antes de la prueba. Aquí la diabetes se va a diagnosticar cuando el nivel de glucosa en sangre en ayunas sea superior o igual a 126 miligramos sobre decilitro. Después también tenemos a la prueba de tolerancia oral a la glucosa o OGE. Esta prueba es una prueba de 2 horas que analiza los niveles de glucosa en sangre antes y 2 horas después de tomar una bebida dulce especial. Aquí la diabetes se diagnostica con el nivel de glucosa en sangre superior o igual a 200 miligramos sobre decilitro a las 2 horas después de haber ingerido esa bebida especial. Y por último tenemos la prueba aleatoria o también llamada casual de glucosa plasmática. Esta prueba es un análisis de sangre que se hace en cualquier momento del día en que pues, se tenga síntomas de que se le haya subido la glucosa a la persona, no sea, ya sea mareos o dolor de cabeza. Y aquí la diabetes se diagnostica cuando el nivel de glucosa en sangre es superior o igual a 200 miligramos sobre decilitro. Y bueno, ahora vamos a pasar con mi compañera Fanny. Gracias, Juanpa. Soy Estefanía Hernández Camacho y yo les voy a hablar del tratamiento farmacológico y no farmacológico de la diabetes mellitus tipo 2. Empezando con el tratamiento farmacológico, bueno, estos fármacos que son utilizados para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 van a corregir una o más alteraciones metabólicas subyacentes. Empezando con la biguanidad, la metformina, su mecanismo de acción es que va a tener un efecto antihiperglucemiante por actuar a nivel extrapancreático, aumentando la sensibilidad a la insulina en tejido hepático y en tejidos periféricos. En el hígado reduce la producción basal de glucosa al disminuir la glucogenólisis y la gluconeogénesis. En tejidos periféricos, especialmente a nivel del músculo, va a aumentar la captación y utilización tisular de la glucosa y también retrasa la absorción intestinal de glucosa. Este fármaco va a estar indicado en el tratamiento de la diabetes mellitus 2, especialmente en pacientes con sobrepeso, cuando la dieta prescrita y el ejercicio por sí solos no sean suficientes para un control glucémico adecuado. Pueden utilizarse en monoterapia o en combinación con otros antidiabéticos orales o la insulina, y este fármaco es el de primera elección en pacientes con diabetes mellitus 2. Sus efectos adversos son la diarrea y acidosis láctica, y sus contradicciones es insuficiencia renal, respiratoria y cardíaca.
La sulfonilurea, su mecanismo de acción principalmente estimula la secreción de insulina por las células beta pancreáticas y se han descrito otros beneficios a nivel extrapancreático como la reducción de la producción hepática de glucosa y la mejora de la resistencia insulínica en tejidos periféricos. Sus indicaciones clásicamente han sido consideradas de elección para el tratamiento en monoterapia en los pacientes con diabetes mellitus 2 sin sobrepeso, también cuando la dieta y el ejercicio físico por sí solos no son adecuados, y en los pacientes con sobrepeso cuando haya intolerancia o contraindicación para el uso de metformina. Sus efectos adversos es la hipoglucemia y sus contradicciones es el embarazo, la lactancia y la cetoacidosis diabética. Los secretagogos de acción rápida glinidas, su mecanismo de acción es similar a las sulfonilureas, estimulando la secreción de insulina por las células beta pancreáticas, pero a través de una zona de unión específica y distinta. La secreción de insulina inducida por las glinidas es sensible a la glucosa, de forma que disminuye a medida que baja la glucemia. Sus indicaciones, pues va a estar indicada en pacientes cuya hiperglucemia no puede seguir siendo controlada satisfactoriamente por medio de la dieta, reducción de peso y ejercicio. También está indicada en combinación con metformina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que no se controlan satisfactoriamente con la metformina sola y no está autorizada su uso en monoterapia. Sus efectos adversos es la hipoglucemia y sus contraindicaciones es la diabetes mellitus 2 y la cetoacidosis diabética. Tiazolidin, dionas, glitazona, su mecanismo de acción actúan activando los receptores nucleares, receptor gamma activado por el proliferador de peroxisomas, que van a regular la expresión de diversos genes implicados en el metabolismo de la glucosa y de los lípidos, produciendo un aumento de la sensibilidad a la insulina, principalmente a nivel periférico, lo que va a permitir aumentar la captación y utilización de la glucosa en los tejidos muscular y grasos. También disminuye la síntesis de ácidos grasos y en menor medida la gluconeogénesis hepática. Sus indicaciones en monoterapia están indicadas en pacientes con sobrepeso de los cuales no se ha logrado un control adecuado de dieta y ejercicio y que no pueden recibir metformina por contraindicaciones o intolerancia. En doble terapia oral están indicadas en combinación con metformina y sulfonilurea, y en triple terapia en combinación con metformina y una sulfonilurea en pacientes especialmente de aquellos con sobrepeso con control glucémico insuficiente a pesar de una doble terapia oral, y sus efectos adversos es la retención de hidrosalina y contraindicaciones diabetes mellitus tipo 1, insuficiencia respiratoria y cardíaca. Los inhibidores de las alfa-glucosidasas, su mecanismo de acción es que tienen un efecto antihiperglucemiante y van a inhibir de forma competitiva y reversible las alfa-glucosidasas presentes en las microvellosidades intestinales, responsables de la degradación de los oligosacáridos de la dieta en monosacáridos, retrasando la absorción de los hidratos de carbono complejos y disminuyendo el pico glucémico postprandial. Y sus indicaciones están principalmente indicados en los pacientes con predominio de hiperglucemias postprandiales, pero también cuando hay contraindicación a otros fármacos orales y en el tratamiento combinado. Sus efectos adversos son la flatulencia y sus contraindicaciones es la diabetes mellitus tipo 2, cetoacidosis diabética y embarazo. Las insulinas a nivel de hígado van a inhibir la producción hepática de glucosa, van a estimular la utilización de glucosa y la lipogénesis, van a inhibir la lipólisis y el catabolismo proteico. A nivel de tejido adiposo van a estimular la captación de glucosa, la síntesis de glicerol, triglicéridos, ácidos grasos e inhiben la lipólisis. A nivel del músculo van a estimular la captación de glucosa, glucólisis, glucogénesis, así como la captación de aminoácidos y la síntesis proteica. Y vamos a tener de 4 tipos: de acción rápida, con un inicio de acción de 5 a 15 minutos, con un pico máximo de 1 a 2 horas y una duración de 3 a 5 horas. De acción regular, el inicio de 30 a 60 minutos, con un pico máximo de 2 a 4 horas y una duración de 6 a 8 horas. De acción intermedia, de inicio 1 a 2 horas, pico máximo de 4 a 8 horas y una duración de 10 a 16 horas. Y de acción prolongada, de inicio de acción de 1 a 2 horas y una duración de 24 horas. Las propiedades farmacológicas de estos grupos van a brindar la opción de iniciar tratamiento con uno de ellos. Se llama monoterapia.
Es recomendado si no existe contraindicación para su uso de la metformina, pero también podemos contar con combinación doble o triple para mejores resultados. Y por ejemplo, podemos combinar sulfonilurea con metformina, repaglinida con metformina, sulfonilurea y inhibidores de las alfa-glucosidasas, la metformina e inhibidores de las alfa-glucosidasas, la sulfonilurea más glitazonas y la metformina con glitazonas. Esto para un mejor resultado dependiendo del paciente. Hablando de tratamiento no farmacológico, pues va a ser una modificación del estilo de vida y en especial la reducción del peso corporal en pacientes con sobrepeso. Es el único tratamiento integral capaz de controlar simultáneamente la mayoría de los problemas metabólicos de las personas con diabetes, incluyendo la hiperglicemia, la resistencia a insulina, la hipertensión arterial. Y además comprende el plan de educación terapéutica, alimentación, ejercicios físicos y hábitos saludables. Eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias.